tengo el privilegio de compartir este tiempo contigo. Sí, llegó el momento de reunirnos por la vía del trabajo que se hace en Vida TV. Y es un enorme privilegio para mí el compartir este tiempo. Hoy voy a hablarte de la ley de Dios. ¿Por qué la ley de Dios? De repente esta temática ha sido muy trillada. De repente piensas, bueno, ¿a qué ley me quiero sujetar? A la ley de los hombres, la ley, la constitución, las leyes. ¿Cuál ley? Bueno, yo te voy a hablar de la ley de Dios. Y para esto quiero que prestes la debida atención, porque es de suma importancia, ya que la ley de Dios tiene que ver con 7 aspectos que he clasificado acá y que uno por uno voy a ir tocándolo para que puedas tener una visión más clara y un entendimiento más claro acerca de lo que es eso que se ventila a través de los medios de comunicación, de lo que se ventila a través de lo que es el estudio de la Biblia, que si la ley de Moisés, que si la ley esto, la ley de Jesucristo. Yo voy a hablar de la ley de Dios. Y es que, punto número 1, la creación está sujeta a la dinámica de los atributos de Dios. Este es el primer planteamiento, te lo repito. La creación está sujeta a la dinámica de los atributos de Dios, porque allí estamos hablando del génesis de lo que son las leyes, cualquiera sean las leyes químicas, físicas, cualquier cosa. Es porque en Dios hay atributos. La armonización de esos atributos hace que cuando Dios creó las cosas están sujetas a leyes automáticamente. Dios tiene atributos o perfecciones, así se les llama también, atributos que son transferibles y otros que son intransferibles. Los atributos intransferibles son los que se conocen como omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Él es eterno, Él es soberano. Y esto afecta a toda la creación. Pero Dios también tiene atributos en los que en su dinamismo, en su armonización, existen unos atributos que le fueron conferidos inclusive al hombre cuando el hombre fue creado, porque dice la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esos atributos son, por ejemplo, entendemos ya de las escrituras, porque es que emanan de las escrituras: el amor, la paciencia, la rectitud, la misericordia, la bondad, el ser justo, equitativo, veraz. Todo eso es Dios, todo emana de Dios. Ahora, todas estas cosas Dios las pone en acción sin que haya contradicción. Sin que haya contradicción. Es por esto que decimos que la creación está sujeta a la dinámica de los atributos de Dios. Es decir, toda la creación está sujeta a leyes. ¿Por qué? ¿De dónde emanan esas leyes? Bueno, de la armonización que hay entre los atributos de Dios. Dios no actúa amorosamente sin dejar de ser recto. Recto, perfectamente recto en el amor, recto en la paciencia, recto en ser justo, recto en ser la veracidad. En fin, todo eso hace que esté sujeto el universo entero. Ahora bien, como nosotros fuimos, el punto 2 es que como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿dónde están los atributos que Dios le plació conferir a nosotros? Esos están o residen en nuestro espíritu, y especialmente en lo que se denomina nuestra conciencia, la parte del espíritu que tiene que ver con la conciencia. En la conciencia, nosotros entendemos de los atributos de Dios. Allí están. Y es por esto que en la armonización de los atributos de Dios nos afecta a nosotros en términos de que automáticamente
estamos sujetos a leyes, porque Dios se mueve en la creación en estos términos, en base a leyes. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad. Sí. El hombre antiguo testamentario, aquellos patriarcas, conocían de Dios. Dios se les reveló. La misma naturaleza, los mismos cielos se encargan de presentar y de decirle al hombre que hay Dios. La misma creación grita que hay Dios. Y el hombre, por ser hecho, creado a la imagen de Dios, sabe que hay un Dios. Y no solamente que hay un Dios, sino que está sujeto a lo que ese Dios hace en virtud de la armonización de sus atributos en el intento por tener una comunión especial para con su creación, en este caso con el hombre. Ahora bien, los antiguos testamentarios, como Abraham, por ejemplo, Adán, ellos sabían que había Dios. La misma Biblia nos dice que ellos obedecían las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque esas leyes las podía percibir a nivel de la conciencia, en el hombre, en el interior, en ese hombre interior, el hombre percibe que hay unas leyes y que está sujeto a ellas y que le debe pleitesía, honor, honra y alabanza a ese Dios. Y Dios se dio a conocer así. Pero lamentablemente el hombre falló y el pecado fue como que opacando la conciencia de los hombres. Y es la conciencia la que nos permite reconocer la justicia de Dios. Y la palabra justicia está asociada a la idea de acciones, al obrar. Dios es justo y Él es el justo juez. Él es quien dictamina perfectamente todas las obras que hacen los hombres. Si los hombres, por causa del pecado, ha visto obnubilado su conciencia y no percibe la justicia de Dios, entonces, por ser el hombre tan inteligente, comienza a analizar y a llegar a conclusiones desde su perspectiva unilateral, lo que muchas veces le complica la vida, porque él no sabe todos los resultados. Bien dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, porque el hombre no sabe todo. Causa y efecto, el hombre no lo sabe todo. Él fue puesto en una condición en esta tierra para que en una perfecta comunión con su creador, él aprendiera a señorear. ¿Y qué es señorear? Cuando el Señor le dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esos cuatro aspectos significan señorear. El hombre necesitaba aprender a señorear. El hombre fue formado, tenía que crecer y luego ser perfeccionado. El hombre no alcanzó esa perfección. Esa perfección la alcanzamos es a través de Jesucristo, después del plan de la salvación que Dios pensó desde la eternidad, porque como que Dios sabía que el hombre iba a fallar. Y no lo podía evitar porque él deseó crearlo así, así falló, pero Dios es maravilloso. Vamos a la tercera parte. Estos antiguos testamentarios, y estoy hablando de los, eh, de los patriarcas, esos como Abraham, Isaac, Jacob, todos esos patriarcas que fueron antes de Moisés, y quiero señalar que fueron antes de Moisés, porque Moisés
fue a quien Dios utilizó para traer la ley que denominamos la ley mosaica, la ley de Moisés, que fue dada por Dios para regir a un pueblo y para mostrarnos muchísimas cosas. Pero de esto estamos tratando porque estamos hablando del origen, intentamos en esta conversación sencilla hablar de la ley de Dios. Ahora, cuando el Antiguo Testamentario, el patriarca, conocía y sabía de Dios, no estaba tan echado a perder su conciencia. El multiplicado no se había multiplicado tanto la maldad en el hombre. Muchos de estos hombres le temían a Dios, le creían a Dios y Dios se revelaba a ellos. ¿Y qué era lo que ellos percibían de Dios? Se percibían muchísimas cosas en las que Dios inclusive le dio ordenanza, hizo pacto con ellos, le dio ciertos mandamientos, ciertos requerimientos, porque es que Dios se encaminaba entonces a que el hombre entendiera la condición en la que había caído y que Dios había trazado un plan salvífico precisamente para recuperar la posibilidad cierta, no solamente de que fuera formado, sino que creciera y fuera perfeccionado, que al fin y al cabo es el plan de Dios. ¿Ve? El plan 1. Entonces, ¿qué era lo que Dios les enseñó a aquellos hombres? ¿Cómo se manifestó a ellos? ¿Cómo se proyectó a ellos? ¿Cómo les dijo lo que Él era, lo que Él quería? Y Dios quería era enseñarles acerca del plan de salvación, el plan que Él tenía. Y Dios tenía un plan y sacó de Ur de los Caldeos a un hombre llamado Abraham, y esto lo relata el capítulo número 12 del Génesis, primer libro de la Biblia, en donde Dios quiso hacer a partir de un hombre toda una nación. De él sale el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se iba a constituir en la nación piloto. Y luego saldría de Israel Jesucristo. Y de Jesucristo saldría la iglesia. Pero, ¿por dónde va el asunto de la ley? Dios le dio a aquellos hombres, mediante pacto, le dio ordenanza. Todavía no estaba la escritura para que se orientara a través de la escritura el pueblo de Israel. Aquellos hombres que iniciaron como pueblo de Israel, como repito, Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos profetas antiguos testamentarios, estos, sin que existiera todavía la ley mosaica, ellos recibieron ordenanzas de parte del Señor que apuntaban, escúchame bien, que apuntaban al plan salvífico, al plan de la salvación. Esto es, a Jesucristo como Salvador y a Jesucristo como salvación. Y es por ello que comienza a hablarles, por ejemplo, de la circuncisión, donde la circuncisión es mucho antes de la ley mosaica. La circuncisión, el reposo. Aquí tengo escrito una gran cantidad de aspectos que tienen que ver con ordenanzas, algún tipo de mandamiento, algún tipo de requerimiento en el que inclusive Dios le fija tiempos para que fueran ejecutados. Porque, repito, esto apuntaba hacia el Salvador y la salvación. Otro aspecto que el Señor trató con aquellos patriarcas fue la primogenitura, la siembra y la cosecha, la comunión íntima con Dios. Había una comunión íntima. Dios quería que el hombre entendiera eso. Por ejemplo, voy a abrir un paréntesis aquí. Dios, hay un mecanismo, yo lo llamo así, un mecanismo, me perdona usted si estoy utilizando una palabra inapropiada, pero yo lo llamo el mecanismo divino de las transferencias. Porque es que Dios quiere revelarnos, Él quiere iluminarnos, Él quiere inspirarnos, Él quiere visionarnos.
Y eso son mecanismos que Dios ha utilizado, utiliza y seguirá utilizando. Aquellos patriarcas, Dios les reveló, por ejemplo, como a José y aquel mundo antiguo egipcio, con el caso de del sueño que tuvo Faraón. Faraón tuvo un sueño y en ese sueño se trata de una visión. Pero Faraón no era israelita, era egipcio, era el rey y amaba a su pueblo. Y por amarlo, esto se desprende por entendimiento. Él tuvo una visión en la que se veía afectada la nación en la cual él reinaba. Y ese sueño tenía que ver con dos factores muy importantes para su economía. Dos renglones. Los renglones agro y pecuario. Le habló acerca de, le habló no, le visionó lo que iba a pasar con esa nación respecto de tuvo un sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas y luego las espigas que eran abundantes y las espigas menudas, en fin, eso fue una visión, porque Dios visiona al hombre, pero la revelación, o sea, la revelación que apunta hacia la verdad, se la dio fue a un hombre que era ya de la nación, digamos que iban haciendo, que era Israel. José tuvo la revelación del entendimiento que eran siete tiempos donde había abundancia y luego venía la escasez. Se avecinaba un tiempo difícil para para los egipcios y el rey que amaba no sabía cómo resolver. Tenía inquietud de eso, no fue cualquier inquietud. Tenía una inquietud y esa inquietud es porque posiblemente amaba a su nación. Ahora, pero la iluminación se la trajo también Dios a José. No solamente le reveló, cuando estaba delante del faraón le dijo, mira que son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Así que esto es lo que va a pasar. Y entonces faraón le dijo, entonces Dios le dio iluminación. Y la iluminación es una metodología, la forma, la estrategia de cómo hacerle frente al problema que se avecinaba. Entonces, Dios iluminó a José. Y José supo interpretar, supo darle una respuesta coherente al faraón. Y el faraón inmediatamente le dijo, no, este es el campeón. Este es el ministro, el primer ministro mío. Después de mí está él. Así que, mi hermano querido, usted es el que va a tomar la rienda de esta nación. Y le dijo muchas cosas de orden económico. El economista estaba en el lugar oportuno. José estaba allí. Y entonces le dijo, bueno, aquí hay que quitar la producción. Aquí tienes que ahorrar, tienes que almacenar. La forma en que tienes estructurado el Estado egipcio no te sirve para hacerle frente al gran problema que se avecina. Por tanto, hay que hacer esto y le explicó todo. Eso se llama iluminación. ¿Y quién tuvo la inspiración? Moisés, cuando escribió la verdad que ocurrió en ese momento histórico. Ahora bien, volvamos otra vez a otras partes que tienen que ver con lo que Dios le reveló, le iluminó, le visionó, le inspiró a los hombres para que se atrevieran, por lo menos a nivel verbal, pasar el entendimiento que tenían de Dios a la siguiente generación. Y también les habla no solamente de la siembra y de la cosecha, de la comunión íntima con Dios, sino también de la fructificación, de la multiplicación, de llenar y sojuzgar la tierra. Está hablando de la del señorío.
del holocausto y el sacrificio, apuntando a Cristo. ¿Ve? Todo aquello el Señor lo estaba revelando, de la redención, del perdón, del servicio sacerdotal, de la intermediación, del Hijo y de la promesa. ¿Ah? Esto se desarrolla ya en el capítulo 22 de Génesis, con, con lo que acontece respecto de Abraham y su hijo Isaac. También está la fe, la responsabilidad de la familia, su dignidad y seguridad, la confesión, la paz o el principio de pacificidad, el amor al prójimo, la solidaridad, la hermandad, la cobertura, la bendición generacional paterna. Todo eso lo aprendieron estas personas porque eso emanaba de Dios y Dios se encargaba de, mediante los mecanismos de transferencia divina, ellos sabían quién era Dios. Luego, hay otros aspectos como la resurrección, el ministerio magistral, es decir, que habría siempre maestro. Tenía que ver también con la regeneración, la adopción, la amistad, los atributos mismos de Dios. Todo eso lo conocían aquellos hombres antiguos testamentarios, refiriéndome a los patriarcas, aquellos hombres que estuvieron antes de Moisés. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Moisés lo que hizo fue, una vez que Dios lo estaba utilizando para sacar como el libertador al pueblo de Israel de cautividad de Egipto, siglos después, más de 400 años después, Dios lo que hace es institucionalizar, y escúcheme bien, institucionalizar aquello que les había dado a los patriarcas y que los patriarcas lo tenían a nivel verbal, un entendimiento de las cosas de Dios, las leyes que son de Dios. Lo que hace Moisés es institucionalizarlo bajo tres aspectos fundamentales. Número uno, una ley civil. Dos, una ley ceremonial. Y tres, una ley moral. Las dos primeras, Dios se las reveló, inspiró. Todo esto lo hizo en Moisés. Y Moisés lo hizo después que salió de Egipto buscando pues la tierra prometida. En esa trayectoria, Moisés escribió los 4 libros, los 5 libros del Pentateuco. ¿Ves? Es allí cuando el pueblo de Israel goza ya por escrito con alguna claridad acerca de quién es Dios, quién los llamó, quién está entre ellos, con quienes ellos son la nación piloto. Dios está contando con ellos para echar adelante el plan y que se constituyeran en un canal de bendición a través de la historia para que vamos a decir, la unción regio sumo sacerdotal pasara de generación en generación hasta que apareciera Jesucristo en la escena. Esa ley mosaica contentiva de esos tres aspectos de la ley civil, la ley ceremonial, esas dos primeras, por ejemplo, la ley civil estaba relacionada con los asuntos sociales que tenía que tratar el pueblo de Israel, los asuntos de la guerra, los asuntos del matrimonio, los asuntos sanitarios, eso lo contemplaba la ley mosaica. Pero la ley ceremonial, compuesta aproximadamente de 613 mandamientos, esos recogían más específicamente lo que tenía que ver con la proyección de lo que sería el Salvador, que es Jesucristo, y la salvación como plan a través de rituales, de fiestas y de ceremonias. Esto lo escribió siendo inspirado Moisés. Pero había otra parte de la ley dada al pueblo de Israel, que fue el decálogo. Es decir, los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos
se los da directamente Dios. Y dice de una manera muy especial en las Escrituras que los escribió con el dedo, con la mano de Dios escribió. ¿Y cómo los escribió? En unas piedras que se las dio a Moisés. Y les dijo también que él estaba escribiendo en ese momento esas leyes en piedra, pero con la promesa de que esa ley moral, ese decálogo, los 10 mandamientos, serían inscritos en la mente y en el corazón de los hombres en un futuro. ¿Cuándo sería ese futuro? Después de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto lo estamos hablando y es para ir separando una cosa de la otra. Esto que Dios le prometió al pueblo de Israel aparece, y lo he leído en reiteradas oportunidades, con lo que dijo el profeta Jeremías. Jeremías específicamente en el capítulo 31, los versos que van del 31 al 34, donde dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Aquí está hablando desde la justificación. Y primero hablaba era de la regeneración. Aquí hay una promesa que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel, de que él se iba a encargar no de escribir con su dedo en otras piedras la ley moral, sino que la iba a escribir en la mente y en el corazón en un pacto nuevo. Creo que tengo una coherencia entendida, recibida por parte de usted, para que en esta hilación de pensamientos podamos entender de que la ley de Dios es una sola. Una ley que fue escrita primero en los hombres, que hablan es de los atributos de Dios. Y que Dios quería comunicarse con el hombre, y Dios se comunicó con los hombres y le dio ordenanzas desde un principio, y luego las institucionaliza a través de una ley dada a Moisés. Pero esto continúa, porque lo que Dios quiere es que definitivamente el hombre perciba no solamente de que hay Dios y que tiene atributos, sino que su amor es tan grande que diseñó un plan para salvarlo y poder recuperar al hombre y lograr que éste no solamente fuera formado, que creciera, sino que fuera perfeccionado para entonces entrar en el plano de poder señorear en su nombre, en esta creación de alto, largo y ancho, que es el plan primario de Dios. Ahora sí creo que me estoy dando a entender, o por lo menos estoy llevando paso a paso nuestra conversación a través de Vida TV. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en el paso número 5, la ley civil y ceremonial observaba, escúcheme bien, esa ley civil y ceremonial había que observarla, pero también había que meditarla. Es decir, el pueblo de Israel, algunos podrán decir: no, es que en ellos no habitaba el Espíritu Santo. No. Claro que no habitaba permanentemente, pero estaba sobre ellos. Porque si no, el Señor Jesucristo no lo hubiera dicho, como lo dijo y lo recoge Juan
en el capítulo 5, versículo 17 o 39, perdón, donde le dice que escudriñad, le dijo especialmente a los religiosos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que la ley no solamente era para cumplirla en cuanto a los aspectos ritualísticos, ceremoniales y festivos, sino que también había la responsabilidad de meditar. ¿De meditar? ¿Para qué? Para que entendieran el momento en que aparecería en la escena el Señor Jesucristo. Bueno, apareció y no lo entendieron porque el pueblo de Israel se empeñó en querer practicar rituales, fiestas y ceremonias, nada más, y con ellos se garantizaban la salvación. Cosa que ya nosotros sabemos que no puede ser así. Que no puede ser así. Entonces, allí estaba la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos, no solamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se tendría que encargar de enseñarle al resto de la nación a quién le servía. Al resto de las naciones, Israel tenía que ser, como misión de nación piloto, tenía que enseñarle quién era Jehová y enseñarle lo que significaba el decálogo, la ley moral, y que había un plan de salvación. Pero si ni siquiera ellos lo entendieron, entonces Dios en el plan, no es el plan B, sino que en el plan A, ya Dios tenía un as debajo de la manga que se llamaba la iglesia. Porque ya la humanidad había madurado desde la perspectiva de Dios lo suficiente como para entender que Dios se había personificado, se había humanado, habitaba entre los hombres, Él se presentó, Él llevó a efecto el plan de la justificación, es decir, la remisión, la redención y la propiciación. Ya vino a establecer esto que Pablo llama la justificación, que era la reconciliación en la que se apuntaban aspectos ritualísticos y ceremoniales que practicó Israel sin entendimiento. Ahora, el Señor Jesucristo, en su tiempo, les dijo, bueno, yo le voy a reducir a ustedes el asunto del decálogo y de toda la ley de Dios, que tiene que ver con las leyes civiles, con las leyes ceremoniales y las leyes morales. Se las voy a sintetizar en dos. Y esto lo recoge Mateo en el capítulo 22, que leo para ustedes, para que ustedes perciban lo que el Señor Jesucristo está hablándole en su tiempo a aquel pueblo. Y dice en el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué les parece? Hubo una reducción, una sintetización que hizo el Señor Jesucristo para con el pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Pero esto se pone mejor todavía. Sí. Y ellos no podían decir otra cosa porque es que Dios les estaba enseñando. Y hoy nos sigue enseñando a través de lo que Él les dijo. Y gracias a Dios que dentro del plan salvífico estaba la promesa de que vendría el Espíritu Santo de Dios después de la ascensión del Señor Jesucristo. Después que el Señor Jesucristo llevó a efecto el plan de la justificación, Él murió, que es la parte central del Evangelio. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y luego ascendió a los cielos.
porque así están en las Escrituras. Y luego vino el Espíritu Santo de Dios a morar y quedarse internamente sellando a los hombres para vivir amalgamado, fundido al espíritu del hombre. Una nueva creación es la iglesia. Entonces, aún aquella iglesia que iban haciendo después de Pentecostés, compuesta en la generalidad de los casos por israelitas y por gentiles, ellos tendrían que aún experimentar una sintetización aún más de esos dos mandamientos que Dios le dio a los judíos en su tiempo. Pablo recoge en el capítulo 15 de una carta que le escribió a la iglesia en Galacia, en el versículo 14, le dice que hay un solo mandamiento. La ley de Dios es de un solo mandamiento. ¿Por qué? En esa ley se recoge, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. El que cumple con eso, cumple con toda la ley de Dios. Porque se habrá cubierto todo el paso de la historia y la promesa se dio, vino el Señor Jesucristo, nos justificó a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Por la fe es justificado. Y si es justificado, entonces ahora tiene que vivir como justificado. Y ahora el Espíritu Santo de Dios lo sumerge en muchas verdades. En verdades que tienen que ver, que nos conllevan a amar a nuestro semejante. Ya Dios quiere que nosotros amemos a nuestro semejante, así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Ya Dios ha intensificado el advertirnos que Él nos ha hablado claramente acerca de que los mecanismos se han ido intensificando, los mecanismos de transferencia de la voluntad de Dios se han ido intensificando. Hay promesa. Pablo rogaba porque el pueblo tuviera revelación, iluminación, que tuviera inspiración, que visionara, porque todo eso lo produce el Espíritu Santo de Dios que está morando ahora en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de Dios quien va a crear la necesidad de entender cómo es que Dios quiere ser amado, cómo, con quién y cuándo. Esto es muy importante. ¿Cómo, cuándo y dónde? Es el Espíritu Santo quien nos lo dice, en una estrecha comunión con Él. Pero esa estrecha comunión con Él, que activa obviamente automáticamente todos los mecanismos de transferencia de la voluntad divina, se requiere que entonces el hombre esté dispuesto a estar en esa comunión, a prestarle la atención, a caminar con el Espíritu Santo de Dios, a ser obediente. Y entonces él solamente tiene que amar a su semejante. Esto da por sentado de que el Espíritu Santo de Dios está obrando en la vida de tal manera que el hombre está experimentando no solamente el que ha sido formado, sino que está creciendo y va hacia la perfección. ¿Por qué obvia Pablo cuando le dice que hay un solo mandamiento a los de Galacia en el capítulo 5, versículo 14? No le dice amarás a tu Dios con toda tu mente, con tu corazón, con toda tu fuerza. No le dice eso, sino que le dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, ya se da por sentado de que estamos atendiendo las sugerencias de Dios. Ya se da por sentado que como que le estamos temiendo, le estamos queriendo, o por lo menos los estamos respetando.
queremos no hacerlo sentir mal a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos amando a nuestro semejante como Él quiere, donde quiere, cuando quiere y cuánto quiere, es porque nosotros estamos respetando la presencia de Dios en cada hombre. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Por ser imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros estamos llamados a amar a nuestro semejante. Automáticamente estamos amando a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Y esta es la parte central. Y esto es muy importante. Ahora, voy al cierre con un punto muy importante. Sí, que es vital. La iglesia que ha venido creciendo, madurando, digamos que transicionando, que va dejando de lado y prestándole la debida atención a lo que dice Hebreos en el capítulo 6, donde ya los rituales, las fiestas y las ceremonias y las cosas que fueron para la iglesia primitiva ya tienen que pasar para algo que pertenece a la salvación, de cosas mejores que alerta el escritor a los hebreos. Ya estamos hablando entonces de la fe como tendencia. Ya no es de la fe que viene de Dios, que la fe pues como un don o la fe como fruto. El escritor a los hebreos está hablando de eso. Bueno, ya eso se supone que debe ser superado por la iglesia que ha madurado. Y ya la iglesia es para que tenga un estilo de vida. Ya la fe es una constante de vida. Ya la fe es así. Ya la fe no es otra cosa sino que una tendencia. Entonces, la fe como tendencia la debemos relacionar estrechamente con esto con esto que les voy a explicar al final o finalizando nuestra conversación. No es coincidencia que dentro del decálogo, el cuarto mandamiento, que es respecto de la ley moral, esté presente el día de reposo, el guardar el día de reposo. El día de reposo, ese mandamiento, es el que viene a vincular todas las leyes civiles, las leyes ceremoniales y la ley moral. El día de reposo. Nosotros necesitamos entender esto del reposo, que está muy asociado a la paz. Por cierto, un programa que grabé recientemente tiene y habla de la paz. El reposo y la paz ahí están de la mano, porque Dios creó un día para el reposo. ¿Cuándo reposa Dios? Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros ya tenemos nuestra fe como tendencia. Cuando ya nosotros solamente por la comunión que tenemos con Dios estamos obedeciendo las directrices que el Espíritu Santo de Dios, que está amalgamado a nuestras vidas, nos está orientando y nosotros no nos estamos resistiendo. Estamos cumpliendo con el plan de Dios. Estamos evangelizando, estamos llenando la tierra del conocimiento de Dios. Estamos expresando a Dios porque Él está morando en nuestra vida de una manera muy especial. De manera pues que lo vinculante de este mandamiento número 4 que está en el decálogo viene a vincular, repito, a articular, a armonizar toda la ley que Dios se ha encargado de manifestar pacientemente a los hombres en cuanto a las leyes civiles, las leyes ceremoniales que apuntaban a lo que era la salvación y el Salvador, y las leyes morales, el decálogo. ¿Por qué? Porque al final es en reposo como se construye todo. Si en Dios la paz, si en Dios es la que se encarga la paz de vincular,
de armonizar todos los atributos de Dios para el hombre también. Hay un día en el que en paz, reconciliados con Dios, nosotros, sabiéndonos justificados, le prestamos la debida atención al Espíritu Santo, nos inclinamos a obedecerle y Dios reposa y nosotros entramos en su reposo. Él está contento. Dios está creyendo, como que le pasó con el Señor Jesucristo. En un momento le dijo a él, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Así tiene que decir de nosotros hoy. Este es mi hijo amado, este es mi hija amado, en, en el cual o en la cual tengo complacencia porque se ha unado conmigo y yo estoy reposando. Y aunque he trabajado, como le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, hasta este momento mi Padre y yo trabajamos, Él está trabajando arduamente. De manera que el reposo del que Él habla es de nuestro tiempo de obedecer perfectamente a los lineamientos del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado por gracia, por gracia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, la ley de Dios, nosotros la cumplimos cuando por la guianza del Espíritu Santo, la obediencia plena a su voluntad, Él nos sugiere y nosotros definitivamente estamos honrando a Dios, estamos cumpliendo con su plan maravilloso y en línea con la ley de Dios, la ley eterna de Dios. Esto nos beneficia. Si usted entendió esto, mi querido hermano, gracias al Señor. Usted, mi amigo, mi amiga, si no ha recibido al Señor Jesucristo, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, todavía no es de Dios. Aunque vaya a la iglesia, aunque cualquiera que sea la denominación, cualquiera sea la tendencia de la fe. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, todavía no es de Él. Y si no es de Él, entonces usted no puede esperar que el día en que tenga que partir de esta tierra, usted va a dar a su presencia, porque no va a ser así. Se va a requerir que usted tenga la naturaleza de Dios, porque es lo que Dios va a reconocer de nosotros. ¿Qué va a reconocer? Lo que tenemos de Él. Y usted no puede pasar por alto el hecho de que Dios planificó todo para que muriera dando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para darnos el Espíritu Santo de Él, venir Él mismo a morar en nosotros. Usted pueda pasar por alto eso y decirle, no, yo tengo otra vía, yo tengo otro camino. El único camino que nos lleva a la presencia del Padre es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De manera que tome la mejor decisión que pueda tomar ser humano mientras viva sobre este planeta. Reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Ahora, no lo diga para complacerme. Dígale, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, que moriste en una cruz por mis pecados. Límpiame ahora con tu sangre y hazme una nueva creación. Dame de tu Santo Espíritu para que yo pueda cumplir con tu ley. Si usted hizo eso, le felicito. Ya forma parte de la familia de Dios. A ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, les invito muy cordialmente para que pueda sintonizar o para que pueda accesar por vía de las diferentes plataformas que tiene Vida TV, a que pueda seguir el trabajo que hace Vida TV con mucho amor, con mucho deseo de servir, porque esto nos lo ha puesto Dios en el corazón. Por ahora, que el Señor Jesucristo me los bendiga en sumo grado.